Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a resolver un problema de teoría de orbitales moleculares, en específico de orbitales moleculares para moléculas diatómicas homonucleares. Entonces, en principio, a los problemas a los que ustedes se pueden enfrentar en el curso de estructura de la materia sobre orbitales moleculares van a ser problemas donde ustedes van a tener moléculas diatómicas homonucleares. ¿A qué se refiere esto de moléculas diatómicas homonucleares? Moléculas de dos átomos cuyos átomos son los mismos, ¿no? Una molécula diatómica homonuclear, por ejemplo, sería el hidrógeno diatómico, ¿no? Es una molécula cuyos dos átomos, hidrógeno e hidrógeno, son iguales, ¿no? Entonces es diatómica porque son dos átomos y homonuclear porque es pues de dos átomos iguales, ¿no? Nitrógeno diatómico también sería un ejemplo y así sucesivamente. Resulta que nos vamos a enfrentar a este tipo de problemas en particular y únicamente a moléculas diatómicas homonucleares en el curso de estructura de la materia porque son los diagramas más sencillos de obtener, ¿no? Generalmente se tiene la curiosidad, ¿no? Cuando uno está estudiando estos temas por primera vez, es qué pasa si tengo moléculas que no son homonucleares, ¿no? Que no son diatómicas homonucleares. ¿Puedo obtener el diagrama de orbitales moleculares de estas especies químicas? La respuesta es sí, pero no lo puedes hacer a mano. Esto lo hacen las computadoras mediante software de cálculo que se basa en cálculos de química cuántica para hacer los cálculos y obtener los diagramas de orbitales moleculares correspondientes a alguna molécula en particular. Entonces, esto no se puede hacer a mano, o bueno, en teoría sí se podría, pero sería muy tardado y se podrían hacer algunas aproximaciones por ahí, pero no los puedes obtener de manera exacta, ¿no? Entonces, para poder obtener orbitales moleculares de moléculas que no sean diatómicas homonucleares, es decir, moléculas que no sean de dos átomos, que son los mismos átomos, no se pueden obtener, al menos no a mano, y no compete al curso de estructura de la materia. Eso compete a un curso de química computacional, ni siquiera en el curso de química cuántica se ve esto, no en el de nivel licenciatura, porque pues realmente no se puede obtener, digamos, de manera manual. Es decir, no, si su duda es qué tipo de ejercicios podrían venirme si fuera un examen y fueran moléculas heteronucleares, pues la respuesta es no les van a poner a hacer eso en un examen porque no se puede hacer. No únicamente se puede trabajar ejercicios para un examen, no como o más bien de orbitales moleculares para moléculas diatómicas homonucleares. Y es que cuando tenemos moléculas diatómicas homonucleares, estas tienen ya diagramas de orbitales moleculares bien definidos, que ya se conoce bien su estructura y que pues podemos tener como referencia, ¿no? Si ustedes tienen un formulario, pues los pueden apuntar por ahí en su formulario. Y básicamente estos diagramas de orbitales moleculares que ustedes van a necesitar para resolver los problemas del curso de estructura de la materia son estos que tenemos por aquí. En principio son tres tipos de diagramas de orbitales moleculares para tres tipos de moléculas que ustedes pueden encontrar. No van a encontrar más otros tipos de problemas en este curso en particular. Entonces, son estos tres diagramas y en principio para resolver los problemas ustedes los deberían de tener a la mano, ¿no? Y ya han dado caso de que sus profesores no los dejen utilizar algún apunte como referencia, algún ecuacionario, lo que sea, pues sí tendrían que memorizarlos. En principio a mí la verdad se me hace súper innecesario memorizar estos diagramas, no tiene ningún sentido ponerlos a memorizar estas cosas, pero hay profesores que pues son muy arcaicos y que quieren que se los memoricen, pues ni modo, no tendrán que memorizarlo. También han dado caso de que estén preparándose para presentar algún examen extraordinario, etcétera, pues seguramente tendrán que memorizarlos, ¿no? Pero realmente no tiene ningún caso hacer que se memoricen estas cosas porque esto está en los libros y se puede consultar en cualquier momento. Pero bueno, básicamente, ¿no?
haciendo referencia a la pregunta que seguramente muchos de ustedes tienen: ¿qué pasa si tengo que presentar algún examen donde no me dejan utilizar mis apuntes como referencia? Pues bueno, en principio tendrían que aprenderse estos 3 diagramas, son los únicos 3 casos que se les pueden presentar, ¿no? Y son 3 casos diferentes. Si tuviéramos moléculas diatómicas o mononucleares de las familias 1 y 2, de las primeras 2 columnas de la tabla periódica, el diagrama de orbitales moleculares pues va a ser este. Si tuviéramos moléculas diatómicas o mononucleares de las familias 13, 14 y 15, como en el problema que vamos a resolver a continuación, que van a ser moléculas homonucleares de carbono diatómico, no, pues en este caso el carbono está en la familia número 13, ¿no? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, carbono diatómico, nitrógeno diatómico, que también está en la columna número 13, pero está en la familia 15, o por ejemplo, bueno, estos 2 ejemplos, ¿no?, que forman parte de la 13, 14 y 15, pues tendrían este diagrama de orbitales moleculares, perdón. Y si tuviéramos 16, 17 y 18, ¿no?, por ejemplo, una molécula diatómica o mononuclear cloro diatómico, pues tendríamos un diagrama de orbitales moleculares que va a lucir de esta forma. Y así sucesivamente, ¿no?, con todas las moléculas diatómicas o mononucleares posibles que tengamos en estas familias. Entonces, en principio, para un problema tipo examen, pues tendrían que tener estos a la mano, ya sea en un ecuacionario, en un apunte o en su cabeza, en dado caso de que no les dejen utilizar apuntes. Y a partir de esto podemos resolver los problemas. ¿Qué otras cosas necesito para este tipo de problemas? Bueno, generalmente nos vamos a apoyar de hacer la configuración electrónica, deben de saber hacer configuraciones electrónicas, y también nos vamos a apoyar de una ecuación que es la ecuación de orden de enlace. Voy a explicar qué es esto de orden de enlace, ¿no? Lo estoy abreviando como BO, del inglés bond order, pero el orden de enlace, ¿no?, que es esto de aquí, se calcula con esta ecuación: el número de electrones de enlace menos número de electrones de antienlace entre 2. Voy a explicar qué hace referencia a todo esto, no se preocupen. Entonces vamos a comenzar a resolver el problema. Una vez que ya sabemos qué necesitamos para atacarlo, pues vamos a comenzar, ¿no? Entonces lo que nos pide el problema es, para cada una de las moléculas que nos dan en estos incisos A, B y C, tenemos que determinar el diagrama de orbitales moleculares, sus propiedades magnéticas y la especie con mayor energía de enlace. Bien, con propiedades magnéticas, a lo que se refiere esto es determinar si la especie química en cuestión es paramagnética o diamagnética, ¿vale? Y hay que recordar que esto pues básicamente va a depender si tenemos electrones desapareados o electrones apareados, ¿no? Electrones apareados, pues básicamente si todos los electrones están apareados, pues va a ser una especie diamagnética, es decir, que no va a interactuar con campos magnéticos externos, y una especie paramagnética va a tener electrones, al menos un electrón desapareado, ¿no? Al menos un electrón desapareado, y esto le confiere propiedades de paramagnetismo, ¿no? De tal manera que si exponemos a esa especie a un campo magnético externo, pues pueden interactuar con él. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar el diagrama de orbitales moleculares para cada una de ellas. Esto es muy sencillo porque pues simplemente hay que ir a los 3 casos que podemos tener, y como tenemos moléculas diatómicas homonucleares de la familia 13, que es donde se ubica el carbono en la tabla periódica, pues el diagrama de orbitales moleculares que le corresponde es este de aquí en medio, ¿no? Entonces, en principio, como todas las moléculas que nos plantean acá son de átomos de carbono, se encuentran en la familia 13, pues en todos los incisos vamos a tener la misma plantilla, que es la plantilla de aquí en medio, ¿vale? Entonces, aquí yo ya puse, ¿no?, los 3 ejercicios que vamos a resolver: carbono diatómico con carga 2 menos y carbono diatómico con carga 2 más. Son los 3 ejercicios que vamos a resolver. Yo ya puse la plantilla que vamos a llenar, y lo primero que tenemos que hacer en principio es determinar la configuración electrónica de los átomos que están formando estas moléculas. Entonces vamos a escribir por aquí la configuración electrónica del carbono, que es en principio el átomo que está presente en nuestras moléculas. Entonces, el átomo de carbono
al tener un número atómico de 6, presenta una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. ¿Vale? Entonces esta es la configuración electrónica para el átomo de carbono. ¿Y qué es lo que vamos a escribir en estos diagramas de orbitales moleculares? Bueno, voy a empezar con el diagrama de orbitales moleculares para el carbono diatómico. Este diagrama de orbitales moleculares, ¿qué representa? Bueno, lo que representa básicamente es cómo los orbitales atómicos de un átomo que voy a llamar átomo A, que en este caso va a ser uno de nuestros átomos de carbono, le voy a poner átomo de carbono A, pues está por ahí unido con el átomo de carbono que voy a etiquetar como B, ¿no? Estos en principio van a estar unidos por un enlace que nosotros en principio no sabemos este enlace de qué tipo es, ¿no? No sabemos si es doble, si es triple, si es sencillo, ¿no? Esto de hecho lo podemos obtener, esta información la podemos obtener a partir del diagrama de orbitales moleculares que vamos a construir, pero en principio sabemos que tienen conectividad. Y lo que podemos saber, ¿no? Lo que vamos a hacer para resolver el ejercicio es, estos átomos tienen orbitales atómicos, ¿no? Que son, cada átomo en particular tiene su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2, cada átomo de carbono, y estos son sus orbitales atómicos, 1s, 2s, 2p. Bien, pues los orbitales atómicos que nos van a interesar y que vamos a escribir aquí en estos diagramas de orbitales moleculares son los que tienen el valor de n más grande. Como ustedes recordarán, en la configuración electrónica se escribe como nsx, nsx, npx y así sucesivamente, de tal forma que los valores de n vienen determinados por estos numeritos que tenemos acá. Entonces, en este sentido, los orbitales cuyo valor de n es más grande son estos de aquí, que son el 2s y el 2p. Entonces estos son los que vamos a utilizar para el diagrama de orbitales moleculares, ¿no? Entonces 2s y 2p, que vamos a sustituir esa n por el 2, ¿no? Porque vamos a escribir el 2s y el 2p. Para el átomo A voy a poner estos numeritos de azul, voy a poner todo de azul, 2s y 2p arriba. Y para el átomo B, que en esencia es el mismo que el A, no solamente los etiqueté, pero son el mismo tipo de átomos, pues vamos a tener también aquí tres orbitales 2p, y vamos a tener al 2s por acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es empezar a llenar estos orbitales atómicos, que es básicamente reescribir la configuración electrónica, ¿no? La configuración electrónica para el carbono de los orbitales cuyo n tiene como valor 2 es pues 2s2, 2p2. Entonces vamos a escribir nuestra configuración electrónica del carbono para los orbitales cuya n es igual a 2 para el carbono A. Entonces en 2s ¿cuántos tenemos? Pues en 2s tenemos 2 electrones. Entonces vamos a escribir 2s, 2 electrones, y los vamos a poner en forma de flechitas. Y en 2p tenemos igual 2 electrones, entonces vamos a llenarlos por aquí, recordando seguir pues la regla de máxima multiplicidad, ¿no? Entonces una vez que llenamos los electrones de los orbitales atómicos del átomo A, vamos a hacer lo mismo para el átomo B y básicamente nos va a quedar igual, ¿no? Entonces una vez que ya tenemos esto, ya llenamos los orbitales atómicos, ahora vamos a llenar los orbitales moleculares. Los orbitales moleculares son estos que tenemos en medio. Los orbitales atómicos son los que tenemos en las orillas, los de medio son los moleculares. Acabo de percatarme que no copié correctamente el diagrama de orbitales moleculares, pero no copié estas letras que le dan un nombre en especial a cada uno de los orbitales, que voy a explicar después. Entonces se me pasó copiar que el de abajo es sigma y el de arriba es sigma estrella, ¿no? Entonces el de abajo es sigma y el de arriba es sigma estrella. Esto va a ser importante, después van a ver por qué estas etiquetas, sí es importante que las tengan ahí en cuenta, ¿no? Entonces sí, el de arriba era sigma estrella, el de abajo era sigma. Entonces lo voy a copiar por acá también, que es el que estamos haciendo. Ya lo copié en todos, me falta el último. Bien, entonces una disculpa por esto.
ya los tengo apuntados todos, ¿no? Este sigma me quedó medio extraño y ya está. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que ya una vez que llenamos los orbitales atómicos, vamos a llenar los orbitales moleculares, ¿no? Entonces yo les decía, los orbitales moleculares, que generalmente se abrevia como, en inglés se abrevia como MO, de Molecular Orbitals. En español, pues es simplemente al revés, ¿no? Orbitales moleculares. Son estos de aquí en medio, todos los que están aquí en medio son esos orbitales moleculares. Y entonces los vamos a ir llenando. ¿Cómo los vamos a ir llenando? Pues con los electrones que provienen de los orbitales atómicos. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos 2 electrones. Voy a utilizar otro color. Me parece adecuado utilizar el rojo porque no lo he utilizado. Entonces aquí tenemos 2 electrones y aquí también. Quiere decir que en estos orbitales atómicos que provienen de estos, en estos orbitales moleculares, que son este y este, que provienen de estos dos, vamos a poner estos 4 electrones. Vamos a irlos llenando de menor a mayor nivel de energía. Entonces primero voy a poner 2 electrones por aquí y después voy a poner otros 2 electrones por acá. Y ahí ya están mis 4 electrones. Muy bien, entonces voy a proceder ahora con los orbitales moleculares que siguen en energía, ¿no? Que serían estos de aquí. Y básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a poner ahora estos otros 4 electrones que provienen de los orbitales P. Entonces vamos a llenarlo. Recordemos que en cada orbital molecular pues caben 2 electrones y tengo que poner 4. Entonces aquí cabe uno, aquí cabe otro, siguiendo el principio de máxima multiplicidad. Primero los llenamos así y luego pongo los otros 2 para que sean los 4, ¿no? Entonces 1 y 2. Y ya tengo llenos los orbitales moleculares con los electrones que provienen de los orbitales atómicos. Hasta este punto, de hecho, ya terminamos con el diagrama de orbitales moleculares, ¿no? Entonces ya tenemos diagrama de orbitales moleculares para carbono diatómico. ¿Qué más nos falta? Nos falta determinar las propiedades magnéticas y cuál es la especie con mayor energía de enlace. Vamos a determinar las propiedades magnéticas. Entonces, vamos a determinar sus propiedades magnéticas. Voy a poner esto que vamos a ocupar más adelante un poquito más para abajo. Entonces lo voy a poner por aquí y vamos a determinar entonces las propiedades magnéticas para esta especie que tenemos acá, para el carbono diatómico. Entonces las propiedades magnéticas, ¿cómo las determino? Bueno, esto es bastante sencillo porque las propiedades magnéticas pues van a ser las que están aquí anotadas. Si tenemos al menos un electrón desapareado, eso va a ser paramagnético, pero si nuestra especie tiene todos los electrones apareados, va a ser diamagnética. Y pues esto ya lo había mencionado, pero lo voy a poner aquí escrito, ¿no? Si la especie es paramagnética, tiene la capacidad de interactuar con campos magnéticos externos. Con campos magnéticos externos. Tiene esa capacidad. Mientras que, si es diamagnética, se va a ver repelida por campos magnéticos externos. Vale, entonces esto es importante, ¿no? Porque a partir de ese diagrama de orbitales moleculares nosotros podemos ver si va a tener propiedades magnéticas o no nuestra especie en cuestión. En este caso nosotros observamos que los diagramas de orbitales moleculares, que son todos estos, molecular orbitals, son todos estos de aquí en medio, vemos que aquí nuestros electrones están apareados, acá también y acá también. Entonces todos los electrones están apareados, quiere decir que la especie es diamagnética, ¿vale? Para que sea paramagnética debemos de tener por lo menos un electrón, perdón que se movió esto. Para que sea diamagnética debemos de tener todo apareado, ¿no? Y paramagnética al menos un electrón desapareado. Entonces esto de aquí claramente es una especie de tipo diamagnética, porque todos nuestros electrones están apareados. Si tuviéramos al menos uno desapareado, entonces sería paramagnética. Pero en esta en particular, todos están apareados, entonces es
una especie diamagnética. Bien, ya tenemos lo según lo que nos piden, ¿no? Propiedades magnéticas. Ahora hay que determinar especie con mayor energía de enlace. Para eso necesitamos determinar los diagramas de orbitales moleculares para todas las especies y luego compararlos. Antes de seguir con eso, voy a calcular algo que se llama orden de enlace y que van a ver por qué lo vamos a necesitar. Justamente este orden de enlace viene relacionado con la energía del enlace, y si nosotros obtenemos el orden de enlace para cada una de las especies que tenemos aquí, en principio pues podemos determinar cuál va a tener una energía de enlace más grande o más pequeña. El orden de enlace viene relacionado justamente con esas energías de enlace. Entonces también viene relacionado con la longitud del enlace. Eso lo voy a explicar más a detalle cuando termine de calcular las tres especies, pero voy a calcular el orden de enlace entonces para esta primera especie. Entonces, ¿cómo se calcula el orden de enlace o el bond order? El orden de enlace, que yo lo escribo como BO, ¿no? De bond order del inglés, se calcula muy sencillo. Es básicamente hacer una resta entre el número de electrones de enlace y le vamos a quitar el número de electrones de anti-enlace, y eso lo vamos a dividir entre 2. Y seguramente en este momento se estarán preguntando qué son los electrones de enlace y qué son los electrones de anti-enlace, y por eso era necesario ver estos orbitales, quienes tenían estrellita y quienes no la tenían, porque estas estrellitas que vienen aquí lo que nos indican es si nuestro orbital molecular es de enlace o de antienlace. Todos los que tienen estrellita los voy a encerrar de color púrpura. Este de aquí, estos de aquí y este de aquí, todos los que encerré de color púrpura son, voy a poner aquí una bolita púrpura, todos los que encerré de color púrpura son orbitales moleculares de antienlace. Los que no encerré son los de enlace, ¿vale? Les voy a poner como de blanco porque los dejé así, o bueno, voy a encerrarlos de algún color, no los voy a encerrar de este color que quién sabe cómo se vea. Bueno, es amarillo como con brillitos. Entonces todos estos que tienen amarillo con brillitos son de enlace. Lo voy a apuntar por aquí y voy a explicar por qué son de antienlace o por qué son de enlace. Cuando estos orbitales atómicos generan una combinación lineal para formar los orbitales moleculares, que son los que tenemos en medio, resulta que estos orbitales atómicos, al momento de hacer la combinación lineal, resultan en orbitales moleculares que algunos suben de energía respecto a los orbitales atómicos y otros bajan de energía. Es decir, voy a dibujar por acá una línea de color, no sé qué color va a salir, creo que azul. Entonces esta línea punteada que dibujé, la dibujé a la altura de los orbitales atómicos, ¿no? Que en principio están a la misma altura. Por arriba de los orbitales atómicos quedan orbitales moleculares cuya energía es más alta, y recordemos que aquellas cosas, ¿no?, que tienen energías altas son menos estables. Entonces aquí vamos a tener orbitales moleculares de antienlace. ¿Por qué de antienlace? Porque para que un enlace químico se lleve a cabo, lo que queremos en principio es disminuir la energía para que tengamos una especie más estable de la que teníamos originalmente. En este caso, los orbitales moleculares que se forman partiendo de los orbitales atómicos originales, los de antienlace quedan con una mayor energía que los orbitales atómicos que teníamos originalmente. Entonces, eso no es conveniente para formar un enlace químico, porque lo que queremos en principio es que esos orbitales moleculares formados después de la combinación lineal de los orbitales atómicos tengan una menor energía, porque eso aumentaría la estabilidad del sistema. Entonces todos aquellos orbitales moleculares que quedan por encima de la energía que tienen los orbitales atómicos de origen se les va a llamar orbitales moleculares de antienlace, mientras que aquellos que quedan por debajo de la energía que tienen los orbitales atómicos de origen se van a llamar orbitales moleculares de enlace. Entonces estos van a ser los de enlace.
Y así sucesivamente con estos de aquí. Vean que estos orbitales moleculares se forman a partir de la combinación lineal de los orbitales atómicos 2s, ¿no? Entonces, igual si ponemos una línea punteada de donde se ubican energéticamente estos orbitales, vemos que hay unos que quedan por arriba de ellos, que van a ser los de antienlace, y los que quedan abajo de ellos son los de enlace, ¿no? Entonces, enlace. Todos los de antienlace siempre se representan con una estrellita o con un asterisco encima, y los que son de enlace pues se escriben sin el asterisco. Entonces, los electrones en orbitales moleculares de enlace o antienlace pues es simplemente contar cuántos electrones tenemos en estos tipos de orbitales. Entonces vamos a obtener el orden de enlace para esta especie en particular. Entonces el bond order o el orden de enlace para esta especie, el C2, carbono diatómico, pues básicamente es cuántos electrones en orbitales moleculares de enlace tengo. Pues tengo 2 electrones por aquí, 1, 2. Este ya es de antienlace, pero estos de aquí son de enlace, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces tengo 6 electrones en orbitales moleculares de enlace. Entonces tengo 6 electrones en orbitales moleculares de enlace, y en los de antienlace pues vean que únicamente tengo 2, ¿no? Tengo este de aquí y este de acá, ¿no? 1 y 2. Entonces tengo 2 en orbitales moleculares de antienlace. Esto lo dividimos entre 2 porque así se define la ecuación y nos queda un valor de 2. ¿Qué podemos concluir de este valor de 2? Bueno, generalmente el orden de enlace, aparte de unas cuestiones que vamos a ver después, está asociado al tipo de enlace que tenemos. Si el orden de enlace es 2, entonces el enlace va a ser un enlace doble, el enlace al que podemos asociarlo, ¿no? Entonces el enlace asociado a este orden de enlace es un enlace doble. Entonces podríamos concluir que seguramente esta especie tendrá los átomos de carbono unidos mediante un enlace doble. Esto es todo lo que podemos concluir hasta ahorita. Vamos a calcular todo esto que hicimos para el C2, para todas las demás especies, y una vez que lo tengamos vamos a comparar los resultados para poder responder lo último, que es cuál de estas 3 especies tiene mayor energía de enlace. Vamos ahora con el C2 2-. El C2 2- es una especie, ¿no?, que básicamente son átomos de carbono, pero tenemos 2-. ¿Qué significa 2-? Que hay 2 electrones de más, ¿no? Entonces, hay 2 electrones de más. Entonces eso quiere decir, ¿no?, que básicamente voy a tener, en lugar de 2 átomos de carbono neutros, voy a tener ahora 2 átomos de carbono, la configuración electrónica original era 1s2, 2s2, 2p2, pero ahora como tengo una carga de 2-, eso quiere decir que tengo un exceso de 2 electrones. Entonces quiere decir que ahora, en lugar de tener la configuración electrónica original, como tengo un exceso de 2 electrones, si yo le agrego un electrón más a un átomo, es decir, ahora tengo 1s2, 2s2, 2p3 para uno de los átomos, y para el otro átomo tengo 1s2, 2s2, 2p3, ¿no? Pues ya tengo los 2 electrones de más, ¿no? Porque en principio la configuración electrónica original era 2p2 y 2p2. No, pero si aquí yo le agrego un electrón y aquí yo le agrego el otro electrón, que ya son los 2 electrones, pues la configuración electrónica termina siendo 2p3 para un átomo y 2p3 para el otro átomo, ¿no? Porque en principio son 2 átomos de carbono los que tengo por ahí. Entonces la configuración electrónica ya cambió. Ahora vamos a tener una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p3 para cada uno de los 2 átomos que tenemos en esta especie. Entonces vamos a escribir esta configuración electrónica. Recuerden que los que vamos a escribir por acá pues van a ser aquellos orbitales atómicos
en los cuales tenemos el n más grande, ¿no? Que sería el n igual a 2. Entonces vamos a escribir por acá el 2s del átomo A, el 2s del átomo B, el 2p y el 2p para los dos átomos. Entonces en los orbitales atómicos vamos a escribir nuestra configuración electrónica. Esto ya lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces tenemos 1s2 y 2s2, que es este, y 2p3, que sería esto de aquí, ¿no? Y haciéndolo para el átomo B, pues tenemos básicamente lo mismo. Una vez que tenemos esto, vamos llenando los orbitales moleculares, que son los de medio. Entonces en estos orbitales moleculares debo introducir 4 electrones que provienen de los orbitales atómicos 2s de los dos átomos. 1, 2, 3, 4. Sigo con los orbitales moleculares de arriba. Entonces debo de introducir 3 y 3, que serían 6 electrones. 1, 2, siguiendo el principio de máxima multiplicidad. Luego 3 y 4. Y aquí me faltarían otros 2, 5 y 6. Entonces tengo 2, 4, que son los 4 de aquí. Y 3 y 3 son 6. Ya tenemos la configuración electrónica de los orbitales moleculares para esta especie. Entonces ya terminamos con el diagrama de orbitales moleculares. Vamos ahora a ver las propiedades magnéticas. De solo ver la configuración electrónica, vemos que todos los electrones están apareados. Entonces podemos concluir que esto va a ser diamagnético, ¿vale? Igual, pues es ver si tenemos al menos un electrón desapareado, va a ser paramagnético, pero en este caso es diamagnético. Todos están apareados y vamos a calcular el orden de enlace, ¿no? Igual aquí ya lo voy a hacer de manera rápida. Entonces, número de electrones en orbitales moleculares de enlace menos los de antienlace entre 2. Entonces, para este cálculo, pues vamos a tomar en cuenta los electrones de los orbitales moleculares de enlace, que en principio son 8, ¿no? 2, 4, 6, 8, menos los 2 que tengo en el orbital molecular de antienlace, que está por aquí. 8 menos 2 entre 2, eso es igual a 3. Y en principio pues podemos asociar esto a un enlace de tipo triple, ¿no? Es la información que podemos obtener de aquí. Y ahora vamos a hacerlo para el carbono 2, 2 más. Entonces, ¿qué significa 2 más? Si 2 menos significaba un exceso de 2 electrones, aquí significa una deficiencia de 2 electrones con respecto a la configuración electrónica original. Entonces ahora la configuración electrónica va a cambiar, ¿no? Si la original era 1s2, 2s2, 2p2, vamos a tener ahora una deficiencia de 2 electrones con respecto a la configuración electrónica original. Pero tengan cuidado, ¿no? Esta es la de un átomo. Acuérdense que estamos trabajando con 2 átomos. Entonces voy a escribir aquí la de uno de mis átomos, la del otro de mis átomos, para no confundirnos. Entonces 1s2, 2s2, 2p2 para uno y para el otro, ¿no? Estas las originales, pero recuerden que hay una deficiencia de acuerdo con la carga de la molécula. En la molécula hay una deficiencia de 2 electrones. Eso quiere decir que le puedo quitar uno acá y otro acá, y aquí ya tengo la deficiencia de los 2 electrones, lo cual me daría una molécula con carga 2 positiva. Una vez que tenemos esto, pues vamos a escribir las configuraciones electrónicas aquí en este diagrama. Entonces vamos a escribir los de valor de n más grande, que ya quedamos que son los de n igual a 2. Entonces tenemos 2s, 2p, 2s y 2p. Y empezamos a llenar con los electrones. Entonces para cada átomo nuestra configuración electrónica quedó como 1s2, 2s2, 2p1, y como aquí únicamente tenemos los electrones de los orbitales atómicos cuyo n es igual a 2, pues comenzamos con 2s2 y luego 2p1, y lo mismo para el otro átomo, 2s2, 2p1. Entonces tenemos esto y empezamos a llenar los orbitales moleculares a partir de los electrones que tenemos en los orbitales atómicos. Entonces aquí serían 1, 2, 3 y 4. Perdón, esto me quedó al revés. 1, 2, 3 y 4. Y aquí pues irían 2. Entonces vean cómo los voy a llenar siguiendo el principio de máxima multiplicidad de Hunt.
pues primero va uno acá, después el otro aquí, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces ahora quiero que observen que para esta especie en particular nos preguntan primero por las propiedades magnéticas. Entonces las propiedades magnéticas para esta especie en particular, pues tenemos electrones desapareados, ¿no? Al menos uno debemos de tener para que sea paramagnética. En este caso tenemos 2 electrones desapareados. Entonces esta especie de aquí es paramagnética porque tiene al menos uno de ellos desapareados. En este caso tenemos 2. Y lo siguiente que tenemos que calcular es el orden de enlace, ¿no? Entonces el número de electrones en orbitales moleculares de enlace, que serían 4, menos los de antienlace, que serían 2 entre 2, ¿no? Y esto nos queda como 2 entre 2 es igual a 1, y esto se puede asociar con un enlace de tipo sencillo, ¿no? Lo voy a apuntar de esta forma. Bien, una vez que tenemos todo esto calculado, ya básicamente determinamos las primeras 2 cosas que nos piden en el problema: diagrama de orbitales moleculares para cada especie, las propiedades magnéticas de cada especie, y lo que nos falta determinar es cuál es la especie con mayor energía de enlace. Eso lo podemos determinar a partir del resultado que obtuvimos para el orden de enlace. ¿Cómo se relaciona el orden de enlace con la energía de enlace? Resulta que un orden de enlace va a ser proporcional a la energía de enlace, y esto es obvio, ¿no? Lo podemos ver en la ecuación. La ecuación de orden de enlace está definida como electrones de enlace menos de antienlace entre 2. Si el orden de enlace es mayor, el orden de enlace es mayor, eso quiere decir que en principio este número de electrones de enlace, como esta es una resta, pues este número debería ser mucho más grande. Voy a poner aquí un cuadro grande para representar ese número, y este debería de ser uno chiquito para que este valor fuera más grande, ¿no? De tal manera que al hacer la resta, este valor grande de electrones de enlace menos este valor chiquito de electrones de antienlace, al hacer la resta, pues me queda un número bastante grande, ¿no? Entonces esto da lugar, ¿no?, a que si yo tengo electrones de enlace, recordemos que los electrones de enlace están en orbitales moleculares de enlace. Quedamos que estos orbitales moleculares de enlace se llaman así porque los orbitales moleculares de enlace disminuyen la energía con respecto a los orbitales atómicos originales, lo que estabiliza a la especie. Entonces, si la energía de los orbitales moleculares disminuye, el enlace se hace más fuerte, ¿vale? ¿Por qué? Porque un enlace fuerte se forma, acuérdense que el enlace químico en principio se forma cuando los átomos dejan el estado en el que estaban y se unen para formar una especie termodinámicamente más estable. Y si la especie es termodinámicamente más estable de lo que era cuando esos átomos estaban separados, quiere decir que hubo una pérdida de energía, una disminución en energía de esos orbitales moleculares ahora que antes eran atómicos. Entonces podemos asociar que a mayor orden de enlace, como eso significa que hay más electrones de enlace que de antienlace, a mayor orden de enlace, pues el enlace va a ser más estable porque hay más electrones de enlace que de antienlace. Y al tener un enlace más estable, la energía de ese enlace va a ser mayor. Ojo, no la energía de los orbitales moleculares, porque si hay orbitales moleculares de enlace, esos orbitales moleculares tienen menor energía, sino me refiero a la energía del enlace como tal, no a la de los orbitales moleculares, sino a la del enlace como tal. El enlace como tal de la molécula va a ser un enlace más estable, que va a ser un enlace que requiere mayor energía para romperse si el orden de enlace es mayor. Y esto a su vez va a ser inversamente proporcional con la longitud del enlace. Si sube la energía del enlace y el orden de enlace también lo hace, estos suben, lo que va a disminuir va a ser la longitud del enlace. Y esto es obvio, ¿no? Para un orden de enlace alto implica un enlace estable, o sea, una energía de enlace mayor. Requerimos más energía para romper ese enlace. Y si requiero más energía para romper ese enlace, la longitud de ese enlace va a ser muy corta. Un enlace muy estable es muy cortito
a diferencia de un enlace que es menos estable, que va a ser un enlace más largo. Entonces, el orden de enlace es proporcional a la energía de enlace, pero es inversamente proporcional a la longitud del enlace, ¿no? Entonces, estas tres propiedades, orden de enlace, energía de enlace y longitud de enlace, están relacionadas. Las podemos intuir a partir de calcular el orden de enlace. Pues si yo conozco el orden de enlace de estas tres especies, puedo comparar esos órdenes de enlace, y dado que el orden de enlace es proporcional a la energía de enlace, aquella especie que tenga un orden de enlace más grande tendrá por tanto una energía de enlace más grande que las demás, y también una longitud de enlace menor. Entonces, siguiendo esta línea, lo que a mí me piden es determinar cuál es la especie con mayor energía de enlace. La especie que tendrá un enlace más estable, la que tiene mayor energía de enlace, pues va a ser aquella que tenga un orden de enlace más grande. El orden de enlace nos salió el cálculo de 2 para la primera especie, de 3 para la segunda, de 1 para la primera. Al ser el orden de enlace 3 el más grande que obtuvimos, esto quiere decir que nuestro orden de enlace, lo voy a abreviar como BO, pues es bastante grande con respecto a los anteriores, y como eso es proporcional a la energía de enlace, pues entonces es esta especie, el C22-, aquella que tendrá una energía de enlace mayor. Y recuerden que esto lo podemos determinar a partir del cálculo del orden de enlace. Si nos pidieran determinar quién tiene mayor energía de enlace, quién tiene mayor orden de enlace o quién tiene menor longitud de enlace, estos tres parámetros se relacionan con el orden de enlace. Entonces tendríamos que calcularlo a partir de los diagramas moleculares que hicimos para nuestras especies. Y con esto básicamente le damos solución a este problema. Ya tendríamos las tres cosas que nos piden: el diagrama de orbitales moleculares para cada molécula, las propiedades magnéticas, que ya las obtuvimos, y ver cuál de estas tres tiene una mayor energía de enlace, cuál es la más estable de todas ellas, pues es la que tiene un orden de enlace de 3. Bien, espero les haya gustado el video. Con eso terminamos por el día de hoy.